Queremos evaluar los límites. Comencemos por comprobar el forma del primer límite, donde tenemos el límite del cociente a medida que x se acerca al infinito. En realidad, antes de hacer esto, puede ser útil escribir 13 a la potencia de x como 3 dividido por e a la x, así como 5 a x como 5 dividido por e a la x. Así que sigamos adelante y hagámoslo. A medida que x se acerca al infinito, 5 veces e al poder de 3x se aproxima al infinito. 3 dividido por e a x se aproxima a 0, porque un numerador es la constante 3 y el denominador aumenta sin límite, 4 veces e a la potencia de 3x se acerca al infinito. Cuando x se aproxima al infinito, y 5 dividido por e a la x se aproxima a 0 cuando x se aproxima al infinito. Así que fíjate en cómo tenemos la forma indeterminada del infinito dividido por el infinito, lo que significa que tendremos que cambiar la forma de la función para determinar el límite, y echaremos un vistazo a dos métodos para hacerlo. Primero, a partir de aquí, si conocemos 3 dividido por la x y 5 dividido por e para las x se acercan a 0. El límite dado va a ser el mismo que el límite de solo 5 veces e a 3x, dividido por 4 veces e a 3x a medida que x se acerca al infinito. 3x as x approaches infinity. Con el límite en esta forma, podemos simplificar. E a la potencia de 3x dividido por sí mismo simplifica el 1. Así que fíjate, ahora solo tienen el límite de 5,4 a medida que x se acerca al infinito, que es solo 5,4. Por lo tanto, este sería un método para determinar este límite, y ahora voy a tomar un segundo método. ¿Recuerdas cuando tuvimos polinomios? Un método que utilizamos fue dividir cada término por la potencia más alta de la variable del denominador. En este caso, podemos dividir cada término por elevado a una potencia de 3x. Así que vamos a mostrar también ese método. Tendríamos el límite de 5e a la potencia de 3x dividido por e a la potencia de 3x más 13 a la potencia de x dividido por e a la potencia de 3x, todo dividido por 4e a la potencia de 3x. Dividido por e a la potencia de 3x, menos 5e a la potencia de x, dividido por e a la potencia de 3x. Cuando x se aproxima al infinito. Y luego simplificamos. 5e a 3x dividido por e al 3x es solo 5, más. Tenemos que tener un poco de cuidado aquí. Al simplificar e a la potencia de x dividida por e a la potencia de 3x. Restaríamos los exponentes. Lo que nos daría e a la potencia de x menos 3x, que es igual a e a la potencia de 4x, que es igual a 1 dividido por e a la potencia de 4x. Lo que significa que, al simplificar 13 a x dividido por e a 3x, obtenemos 3 dividido por e a la potencia de 4x. En el denominador, 4e a 3x dividido por e a 3x es 4. Luego tenemos menos 5e a x dividido por e a 3x, debemos saber por nuestro trabajo a continuación, es 5 dividido por e a la potencia de 4x. Cuando x se aproxima al infinito. Cuando x se acerca al infinito, 5 no se ve afectado, 3 dividido por e a la potencia de 4x se acerca a 0, en el denominador, 4 no se ve afectada, y 5 dividido por e elevado a la potencia de 4x se acerca a 0. El numerador se aproxima a 5, el denominador se aproxima a 4. El límite es igual a 5,4. Cualquiera de los métodos es válido para determinar este límite. Y ahora, echemos un vistazo. Mira el siguiente límite. Tenemos el límite de la misma función, pero ahora x se acerca a un infinito negativo. De nuevo, revisemos el formulario. 5e a la potencia de 3x. Se aproximará a 0 cuando x se aproxime a un infinito negativo, y eso se debe a que el exponente de e se aproxima al infinito negativo. Y luego 13 a la potencia de x se aproxima al infinito positivo cuando x se aproxima al infinito negativo. Y eso se debe a que el exponente es x, y x se acerca a un infinito negativo, lo opuesto a un negativo es positivo. En este caso, el exponente de es aumentando sin límites. De manera similar, en el denominador, 4e a la potencia de 3x se aproxima a 0 cuando x se aproxima a un infinito negativo. Y, de nuevo, eso es porque el exponente de se acerca a un infinito negativo. Y luego tenemos menos 5e a la potencia de x. 5e a la potencia de x se acerca a la infinidad positiva. Cuando x se aproxima a un infinito negativo. Así que ahora mismo, el límite está en forma de infinito dividido por, debido a este infinito negativo, que es una forma indeterminada. Así que, una vez más, veremos dos métodos para determinar este límite.
Primero, si sabemos 5 veces e a la potencia de 3x se acerca a 0 como x se acerca al infinito negativo, podemos ignorar ese término. Del mismo modo, también podemos ignorar 4 veces e a la potencia de 3x en el denominador, porque ese término también se acerca a 0. Lo que significa que el límite dado es igual hasta el límite de solo 3 veces e a la potencia de x dividida entre menos 5 veces e a la potencia de x. Cuando x se aproxima al infinito negativo. De esta forma, podemos simplificar e a la potencia de x dividida por sí misma simplifica el 1, dejándonos solo con un límite de menos 3,5 a medida que x se acerca al infinito, lo que, por supuesto, es igual a 3,5 negativo. Y ahora veamos un segundo método para determinar este límite. En el límite anterior, dividimos todo por e al poder de 3x y, a continuación, simplificado. Pero para este límite, conocemos los términos. Involucrar e al poder de 3x van a 0, o acercándose a 0, y por lo tanto dividiremos cada término por e a la potencia de x esta vez. Tendremos 5 veces e a la potencia de 3x, dividido por e a la potencia de x, más 3e a la potencia de x, dividido por e a la potencia de x, todo dividido por 4e a la potencia de 3x. Dividido por e a la potencia de x, menos 5e a la potencia de x, dividido por e a la potencia de x a medida que x se aproxima al infinito negativo. Y ahora lo simplificamos. En el numerador, 5e a la potencia de 3x dividida por e a la potencia de x, es 5e a la potencia de 4x. Recuerda, restamos los exponentes. 3x menos x simplifica a 3x más x, o 4x. Y luego tenemos más e a la x dividida por sí misma simplifica el 1, dejándonos con solo 3. En el denominador, 4e a 3x dividido por, la x es 4e a la potencia de 4x. Y luego tenemos menos 5e a la x, dividido por e a x es solo 5. Y ahora, puedo determinar el límite. A medida que x se acerca al infinito negativo, 5 veces e a la potencia de 4x se acerca a 0. Porque el exponente en e se acerca al infinito negativo. 3 no se ve afectado por x en el denominador. 4e a 4x también se acerca a 0 cuando x se acerca a un infinito negativo. Y 5 no se ve afectado por x. El numerador se acerca a 3, el denominador se acerca a menos 5, lo que nos da un límite de menos 3,5. Espero que te haya resultado útil.